Señal directa. Estamos de regreso en Señal Informativa y está con nosotros hoy en el estudio, en este recorrido que estamos haciendo por las propuestas y los planteamientos que están haciendo los diferentes candidatos, quien aspira a ser presidente municipal de Guadalajara por Movimiento Ciudadano, Ismael del Toro Castro. Ismael, muy buenos días, gracias por la visita. ¿Cómo están? Muy buenos días, muchas gracias a ustedes. Bienvenido. Gracias. Bueno, pues una Guadalajara insegura, con mucho caos, con muchas necesidades, en obra por todas partes. ¿Cómo la encuentras y cuál es tu diagnóstico de la ciudad? Mira, yo represento además, yo creo que una doble responsabilidad, porque lo que le estoy diciendo a los tapatíos es que mi proyecto, mi propuesta es de continuar y consolidar las acciones que desde esta administración se hicieron, y evidentemente muchos de los temas que me dicen es, pues sí, es que no han concluido, se hizo bien esta vialidad, pero falta esto otro. Entonces, la verdad es que lo he asumido con esa responsabilidad. Estoy dialogando con los tapatíos, percibo que la gente dice, bueno, sí vimos una diferencia, el rumbo que se puede marcar a partir de esta administración, pero son muy exigentes y con mucha claridad de decir sí, pero necesitamos que se termine de hacer todo el proyecto. Ayer, por ejemplo, estuve con los vecinos de Providencia, una zona que con todo lo que fue sucediendo en Guadalajara antes del desarrollo urbano desordenado a través del tribunal, cómo le fue cambiando el entorno de vida. Y la verdad es que tuvimos un diálogo casi de 2 horas y sí, 2 horas y media. De ser una colonia que era significativa por la calidad de vida que ofrecía, se convirtió en todo lo contrario, ¿no? Por el tema de los bares, los restaurantes, ballet parking, exacto, y los edificios que han sido. Yo ejemplifico el diálogo de ayer porque creo que es lo que debe de transitar nuestra ciudad. Un gobierno que se responsabilice, por supuesto ese es mi compromiso, que responsabilice de las acciones, de la contundencia, de hacer respetar reglamentos, de hacer respetar el orden, pero también una ciudadanía que se involucre. Todo mi proyecto y mi apuesta, por ejemplo, para resolver el problema de inseguridad, se basa en que nos volvamos a apropiar del espacio público, que el gobierno invierta en espacios públicos, que el gobierno invierta en talleres, en políticas públicas de cultura, deporte, que llevemos a esos espacios públicos, pero que la ciudadanía se los apropie, que le arrebatemos a los delincuentes, que le quitemos esa oportunidad que hoy los jóvenes están apostando de pasarse al otro lado. Entonces, ayer el diálogo fue en eso, mucho compromiso de mi parte y mucha corresponsabilidad de los ciudadanos, los vecinos de la colonia Providencia, y creo que ese es el rumbo y es lo que debemos de ofertar. Guadalajara tiene múltiples problemas, pero casi todos se centran en que perdimos ese ejercicio de comunidad, en una autoridad que a lo mejor necesita orientar las cosas a que exista ese ejercicio de comunidad. Pero no hay, y bueno, retomando el ejemplo de Providencia, no hay como una especie de descuido hacia lo que pasa directamente con el ciudadano en los detalles. Te pongo un ejemplo de Providencia. El edificio que se construye en donde antes era el Club Chivas, sí, y que pues prácticamente se apropió no solamente de su terreno, que bueno, ahí terminaron haciendo lo que quisieron. Desaparecieron las banquetas de esa zona, pero además se apropiaron de las calles para instalar sus camiones y todo. Y pasas por ahí y dices, ¿cuál será la vida que están llevando todos los vecinos? Porque además es pura vivienda, los que están ahí. O sea, ¿qué tipo de vida durante todo este tiempo, además que duró una obra como esa? ¿Dónde está la autoridad? Parece que no hay autoridad ante esos casos. Sí, y la mezcla de autoridades, que también son muchos de los problemas que vive la capital, ¿no? Un ejercicio de correlación con la Secretaría de Movilidad, los temas que en seguridad también, pues la crisis, el pico de crisis que vivimos en materia de seguridad, pues es por la falta de una política alineada de este problema que vivimos de disputa política en varias agendas, y la verdad, pues, reitero lo dicho en un principio, la responsabilidad de mi proyecto, de la propuesta que yo represento, pues es esa, ¿no? Entender perfectamente, con base en la experiencia que también he adquirido de haber sido presidente municipal, de haber estado al frente en el Congreso, ofertarle a los ciudadanos una visión muy clara de lo que queremos para Guadalajara, con propuestas de qué vamos a hacer, pero también de cómo le vamos a hacer, dónde van a estar los recursos, y con mucho diálogo
de poder percibir qué es lo que les está doliendo a los tapatíos, cuáles son las acciones que faltan, platicar también, pues que Guadalajara hoy está en obra, pero nos va a tocar, si gozo de la confianza de los tapatíos, una ciudad que pueda sacarle brillo a la joya que ya es hoy Guadalajara, cuando estén concluidas las obras del centro histórico, cuando ya con estos instrumentos jurídicos que están al día de hoy, que permiten que ya el crecimiento urbano no sea en forma desordenada, que más bien lo orientemos a corredores y a vocacionamientos de zonas de la ciudad que con base en que tienen suficiencia de servicios, pueda ya la ciudad caminar hacia un crecimiento ordenado, apostándole al vocacionamiento comercial que tiene algunas zonas, el vocacionamiento turístico, por supuesto, fortalecer las zonas habitacionales y rescatar ese estilo de vida de los barrios de la Guadalajara de antes. Es un gran compromiso, pero lo asumo con también una gran responsabilidad de poder juntos caminar hacia esa Guadalajara que todos queremos. Ismael, ¿qué tanto has profundizado en el tema de la infiltración del crimen organizado en las corporaciones? Porque ese es otro de los grandes temas. Tú decías, la recuperación del espacio público como una medida de hacer frente a esta inseguridad, pero también es verdad que hay dos elementos que están agobiando a esta ciudad y que la están colocando en unos índices delictivos altísimos. Uno de ellos es la impunidad, pero otro es que quienes se supone deberían de cuidarnos, pues están del bando del otro lado, ¿no? Yo creo que lo dices muy bien. Hay un cúmulo de factores que generan este pico de la crisis de inseguridad, impunidad, corrupción, la imposición del nuevo sistema, las deficiencias de la capacitación del nuevo sistema, policías que porque no están fortalecidos económicamente y con una vigilancia, no solo la de Guadalajara, todas las policías están en la raya de o a la fuerza, por la capacidad que tiene el crimen organizado de exigir y de penetrar, o porque sean malos elementos y que aceptan la compensación económica. Entonces vivimos una crisis institucional de la cual yo asumo la responsabilidad que me tocará con la policía. Todo mi proyecto de seguridad que está orientado hacia la prevención, pero tiene un acompañamiento de fortalecer nuestra policía. 68 millones de pesos para contratar el primer año policías que permitan en los cuadrantes tener 8 policías más, o sea, que se vea presencia policíaca, poder equilibrar el salario y las prestaciones de los policías para que no tengan ningún pretexto de salir a ser buenos funcionarios, tener mano dura contra los policías que están que se pasaron del lado de la delincuencia, tecnificar a la policía, que eso también inhibe y puedes combatir esos efectos de la corrupción. Entonces, mi compromiso con los tapatíos es, le voy a apostar a la prevención, a la recuperación de espacios públicos, a que la cultura, la educación, orientemos a que haya oportunidades, pero también acompañado de una policía que haga más presencia, que genere más confianza en los tapatíos y pues por supuesto es el tema número uno, lo asumo así. Pero ¿tienes un diagnóstico de qué pasó con la ciudad y por qué se salió de control? Digo, sé que no es privativo de Guadalajara, que es un asunto que se está viviendo en todo el estado y que incluso en todo el país, pero luego de pronto deslindarte por cuestiones territoriales tampoco no te deslindas, pero imagínense lo que está sucediendo hoy. Con esta impunidad, corrupción, más el sistema que está mal aplicado, de cada 10 delincuentes detenidos, 9 salen en 3 días. Lo que está sucediendo hoy es que el delincuente está empoderado, tiene certeza de la impunidad. Entonces, al propio policía, en una detención, y lo pueden ver en redes sociales, constantemente está saliendo que el delincuente detenido dice, voy a salir en 3 días y me la voy a cobrar contra ti. Eso pasa también hasta con los vecinos que hacen alguna denuncia. Entonces, tenemos que cortar de tajo toda la problemática institucional del sistema, que está con la podredumbre de la corrupción y de la impunidad, mejorar las formas jurídicas. Yo tengo la propuesta de inmediatamente acompañar las actuaciones de la policía con una brigada de abogados para que desde el gobierno municipal, desde la policía municipal, vayamos quitando los defectos jurídicos del sistema y que no tenga ese pretexto del llenado de los formatos. Entonces, voy a hacer todo lo que corresponde a la autoridad municipal, desde la inversión, infraestructura, la limpieza de la policía, el apoyo a los policías, pero sí de fondo
si no rescatamos Pero, desde el tejido, claro, desde pero no era para la fortaleza institucional. no era justamente para resolver esto que estaba pasando, estas reuniones que se llevan a cabo con motivo de la creación de la agencia metropolitana, o las reuniones de los lunes a las 12 con el Chino López, no son para eso. Mira, si en esas reuniones hicieron toda la parafernalia para señalar a Tlaquepaque, y en 4 o 5 días después de lo de Tlaquepaque dijeron no hay ningún policía involucrado, tuvieron la irresponsabilidad de atender Tlaquepaque en esos días con policías de la Secretaría de Movilidad, porque no tenía policía la Fuerza Única. Esa es la agenda que no se puede llevar, de politización de la seguridad pública. Creo que nos obliga a ser muy responsables, a atenderlo todos juntos, y por supuesto si a mí se me da la oportunidad de estar al frente de Guadalajara, pues lo voy a asumir con ese objetivo. ¿Hay salida, Ismael? Porque luego de pronto parece que no se encuentra por dónde, que está tan complejo ya, y hay tantos temas que influyen. Toda esta lista que nos haces de lo que está sucediendo, ¿hay salida? Por supuesto. Hay ejemplos en ciudades en el mundo que han podido salir de una crisis similar a la que vivimos hoy en el país, Nueva York, Medellín, y la apuesta fue esta: orientar a la prevención, a reestructuración del tejido social, a una policía que genere confianza. Yo la verdad es que tengo el anhelo, y me voy a dedicar a trabajar eso, que los policías de Guadalajara se conviertan como cuando nosotros visitamos una ciudad en el extranjero, que como turistas vas y hasta le preguntas en total confianza, y son funcionarios públicos, no solo de cuidar a la ciudadanía, sino también de ser como un referente. Yo estoy convencido que podemos llegar a eso, y pues por supuesto es mucho trabajo, pero tenemos que empezar ya a cambiar completamente desde la raíz lo que está generando esta problemática. Ahora que mencionas casos internacionales, recuerdo por ejemplo el caso de Colombia, que es uno de los más recientes, que además fue muy cuestionado el proceso de amnistía que se ofreció a las bandas del narcotráfico y a los líderes, ¿no?, de estas organizaciones. Un tema que ha retomado un candidato a la presidencia aquí en México y que también ha sido cuestionado, pero tú cómo ves, viéndolo seriamente y de fondo, ¿qué tanto realmente tendría que haber esta amnistía para empezar a sanear y a calmar un poco lo que está sucediendo con la delincuencia? Yo más bien veo, ese es otro elemento de la complejidad. Pues aquí había una amnistía provocada por la impunidad y la corrupción. O sea, si el crimen organizado está tan empoderado, es por una especie de amnistía disfrazada que generó nuestro diseño institucional, que está corrupto, que está podrido. Yo creo que otro de los elementos para empezar a dar una solución en Guadalajara, pues tenemos que ver cómo se va a alinear una política de combate a la inseguridad desde la presidencia de la República. Los propios delitos, unos delitos son del fuero común, otros son del fuero federal, el empoderamiento de los grupos delictivos se les conoce como delincuencia organizada, y la autoridad no está organizada. Entonces es una gran responsabilidad. A mí me alienta que mi característica de hacer política, de buscar cómo alinear autoridades o diferentes formas de pensar, enfocarlas hacia lo que queremos dar de resultados, pues también me genera que hay una expectativa de que en el futuro, pasada la elección, entendiendo cómo va a quedar los diferentes niveles de gobierno, pues podamos todos tener el mismo objetivo, que es hoy el mismo problema que vivimos todos los mexicanos, que es el sentirnos inseguros, el no poder salir a las calles, el habernos sentido que nos robaron la tranquilidad los delincuentes. Pues ese es el nivel de responsabilidad que vamos a enfrentar quienes aspiramos hoy a estar al frente de una autoridad. Muy bien, pues te agradecemos mucho la visita, Ismael, y bueno, pues ahí estamos pendientes de lo que sucede en esta campaña. Gracias. Muchas gracias, Ismael del Toro Castro, candidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia municipal de Guadalajara. Nosotros hacemos una pausa y regresamos con más.